Hola, estamos nuevamente en el espacio Utopiando, mirada desde las mujeres, de la transformación social. Y estamos muy complacidas de estar ahora con Noa Fuentes. Noa es codirectora del proyecto Transgénero y es transfeminista. Gracias, muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Quisiera que más decir. Quería, Noa, un poco que nos cuentes, porque estamos abordando varias temáticas que llevan a plantear esos nuevos mundos posibles dentro de este mundo que cabe y que tiene que ver con la diversidad. Pero sobre todo quería que nos cuentes un poco qué opinas de las resistencias y las resistencias desde el cuerpo. Bien, yo creo que es fundamental, o sea, plantearse el tema de la resistencia, pero ¿por qué la resistencia? Porque hay, obviamente, estamos cruzados por un sistema que, eh, bueno, ya lo dicen algunos autores, ¿no? Establece ciertos cánones que debes de seguir, ciertos estereotipos, incluso ciertos cuerpos, ¿no? Por ejemplo, Judith Butler habla sobre los cuerpos que importan, que a mí me parece una categoría muy importante, porque nos va señalando la manera en la que son apreciados los cuerpos no solamente desde un sentido, desde la estética, ¿no? Sino también desde el tema médico, de la patologización, la violencia, la estigmatización y principalmente el tema de la patologización. Yo como una persona trans creo que me enfrento de entrada bastante a esa problemática, la patologización, qué es lo que me dice la medicina, qué es lo que me dice el Estado, la legislación a mí sobre mí mismo, sobre mi identidad, sobre mi salud, ¿no? Entonces eso ya me pone como en una situación compleja, ¿no? Donde si es que yo quiero de alguna manera estar dentro de este orden hegemónico, tengo que renunciar a ciertas cosas que yo no estoy dispuesta, ¿no? O sea, con mi identidad, mi autonomía, mi sexualidad, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, la resistencia es como esa respuesta frente a ese sistema, esa pared que nos pone, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la medicina, ¿no? La medicina ha recorrido por años el tema de la sexualidad y ha ido como intentando comprender qué es lo que sucede, cómo son las prácticas sexuales, cuáles son las prácticas sexuales adecuadas, cuáles son las incorrectas, y en eso ha generado lo que se conoce como la patología. La patología básicamente pensado como que cierta práctica que es una enfermedad o es como algo dañino que no debe realizarse o no debe ser, ¿no? Entonces las identidades trans se ubicaron por mucho tiempo en este espacio. Incluso hoy en día, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud del año anterior quitó del listado de enfermedades la transexualidad, sigue habiendo una visión médica y tutelar sobre los cuerpos trans. Que bueno, ya eres trans, bueno, tienes que ir donde el médico para que te hormone, para que luego sí operarte, y luego sí te vamos a dar una cédula que reconozca tu identidad y ya podrás ser una persona normal. Entonces, esa idea también es algo que también luego quiero poner como un peligro, que es el tema de la normalización, ¿no? Que Porque tampoco... sí, porque sigue siendo normal en el campo binario. O sea, es Claro, como haces una transición, pero solo puedes estar en dos campos. claro. Hombre o mujer, siempre es las Claro, dos. claro, igual es bajo como los parámetros que ellos quieren, ¿no? Volvemos al tema de la resistencia, el tema del reconocimiento de la identidad. Aquí en Ecuador no existe una normativa que reconozca de manera adecuada la identidad de las personas. No existe un sistema que se llama género opcional, que es como un sistema de identidad de doble categoría, o de segunda categoría, perdón. Entonces, básicamente dice que todas las personas tenemos legalmente sexo, pero las personas trans tienen género. Todas las personas legalmente son de sexo hombre o mujer, que dicen las cédulas. Nosotros tenemos género masculino y femenino, ¿no? Entonces crean como dos categorías de cuerpos, ¿no? Y volvemos al tema, ¿qué cuerpos importan? ¿Por qué cuerpos el Estado tiene que legislar? ¿Y a qué cuerpos simplemente no lo hace o les ponen Y otra si categoría? son solo sexo masculino y si son solo sexo hombre-mujer, ¿dónde entran los hermafroditas? Porque no es que es una alteración, una normalidad. Ay, los hermafroditas, ¿dónde entran? Bueno, nosotros desde el transfeminismo siempre nos encanta como discutir este binarismo del sexo y el género, y ponemos como dos ejemplos que son como principales para entenderlo, ¿no? Que generalmente en principio irrumpen esta visión binaria. Por ejemplo, la idea de las identidades trans sobre el tema de lo social. No se cree
que se tiene que ser, por ejemplo, la idea del hombre masculino, la mujer femenina, como prácticas que se tienen que alinear, ¿no? Hombre masculino de práctica heterosexual, de estética masculina, o sea, y realmente en la realidad eso no pasa, ¿no? Entonces, las personas trans son generalmente la que hacen como más visible este tema. Pero también hay otro campo que es dentro de la biología, que es las personas intersexuales. Ahora ya no se les dice hermafroditas intersexuales, también hay una discusión sobre cómo concebimos la intersexualidad y a veces el hermafroditismo puede ser una visión patológica, ¿no? Porque lastimosamente todo está mediado por la medicina. La intersexualidad es esto que pone como desdibuja esta línea del hombre y mujer o de lo masculino y lo femenino dentro de la biología, ¿no? Porque de personas intersexuales por lo menos tenemos como 17 o 18 distintos tipos de intersexualidad que van desde las hormonas a los genitales, variaciones genitales o incluso cromosómicos. Entonces, y también tenemos que tener en cuenta que esta idea del sexo también es una ficción. ¿Por qué? Porque, ¿qué compone el sexo? Si hablamos de un libro de anatomía nos va a decir, bueno, los genitales, las hormonas, las gónadas, los cromosomas, pero la mayoría de esas cosas son conceptos que solo viven en idea, ¿no? Nosotros no sabemos, tú no sabes cuántos son los cromosomas, yo tampoco no lo sé, supones que tienes más estrógenos que testosterona, aunque hay mujeres que no es así. Yo conozco un montón de mujeres que sin necesidad de ser trans o algo, tienen distintos niveles hormonales. Entonces, es eso, ¿no? O sea, realmente cuestionar esa estaticidad del sexo. A veces cuando hablamos de diversidad, mucha gente comete el error de como dejar el sexo como lo inamovible y el género como el lugar sí donde podemos expresarnos y generar identidades y proponer, eso es la resistencia. Pero yo no lo veo únicamente así, porque está cruzado bajo esta visión del binarismo sexual, se llama un sistema binario. Ahí viene una pregunta muy importante ahora en la coyuntura, además, es esta cosa de lo natural versus lo contranatural, ¿no? Que es lo que estos debates súper amplios que se dieron justo con la aprobación del matrimonio civil igualitario. Y es como lo natural, que es el sexo, que tú estás diciendo que no es inamovible, pero se toma en cuenta, y de hecho hay una editorial muy chévere de César Pazimiño diciendo lo que dices, ¿no? Una variación en la genética amplia, ¿no? Entonces, en este debate natural contra natura y de las diversidades y de las luchas LGBTI, ¿cómo se posiciona el transfeminismo? Bueno, primero decir que yo como una transfeminista estoy a favor de, obviamente, la lucha a favor de la diversidad, ¿no? Pero a mí sí me hace ruido la idea de diversidad, porque diversidad es una unidad de todos, absolutamente todos, incluso las personas heterosexuales, cisgéneros, que no son trans, etcétera, ¿no? Pero en el mundo no somos tratados así igual, realmente. Ahí nos volvemos a la lectura. En esta sociedad existe, por ejemplo, la heteronormatividad, que es algún concepto que lo expanden muchas autoras feministas. Y es esta heterosexualidad que nos pone en distinta relación, que crea esto de los cuerpos que importan, los cuerpos, identidades y sexualidades que importan más que otras, ¿no? Entonces, existe otro término que es la disidencia sexual. ¿Qué se refiere? La disidencia sexual es todas las sexualidades que dentro de esta mesa donde está la heterosexualidad como centro están fuera, ¿no? Están fuera del centro, ¿no? Son como, por eso también se habla como heterosexual y prácticas no heterosexuales. Lo no heterosexual, que es básicamente lo no natural, lo no... En esta idea impuesta en esta idea por el sistema. obviamente, ¿no? Entonces, para mí es importante rescatar desde este tema de la disidencia sexual, porque también es una propuesta de resistencia a la disidencia sexual. Es decir, sí, no soy solo una persona diversa porque soy así, también soy una persona disidente sexual porque mi práctica, mi identidad o mi corporalidad va en contra a las normas establecidas sobre el sexo, cuerpo, género binario, ¿no? Entonces, el posicionarme así para mí es muy importante y forma parte de lo que es la visión transfeminista, ¿no? Nosotros desde el transfeminismo recogemos este análisis sobre la sociedad patriarcal. Incluso hay una autora muy interesante que se llama Juliana... Juliana... ¿Qué dice qué? Bueno, el tema es que ella conceptualiza el tema de la transfobia.
y dice que la transfobia es una manera, un modo de sexismo, al igual que la homofobia. ¿Por qué? Porque es de este miedo a que los roles de sexo, los roles del hombre y la mujer, como que se cambien, ¿no? Que es también la idea del sexismo. El sexismo es como también como generar esta idea de estaticidad sobre los sexos, ¿no? Decir, qué sé yo, las mujeres sirven para esto, generalmente, qué sé yo, cosas debajo de los hombres sirven, qué sé yo, para gobernar, para esto, o sea, esas visiones es parte del sexismo. Entonces hay otra forma de sexismo que se le dice sexismo, Julia Serrano se llama la autora, el sexismo oposicional, que es como la idea, es del miedo a que este hombre no sea masculino, no sea de estética masculina, no sea heterosexual, ¿no? Entonces, ese sexismo oposicional se refleja en lo que es la transfobia, la homofobia, etc. Entonces, cuando ya la tomamos así, primero entendemos estas prácticas como un fenómeno más del patriarcado, o sea, no es como otra cosa que pasa aparte, sino es como parte de esta visión patriarcal sobre cómo tiene que ser el hombre, la mujer, esta relación de dominación también que está de lo uno sobre lo otro. Entonces, para nosotros es retomarlo así, porque básicamente lo que hacemos es retomar el análisis feminista clásico y lo ponemos también en nuestro campo, ¿no? Que es como el tema de las identidades trans, el tema de la violencia de género a personas trans, por ejemplo, la lesbofobia. También nosotros desde el transfeminismo es muy importante reconocer este odio hacia lo femenino, que es como la principal, el motor en actos como por ejemplo el feminicidio o incluso el feminicidio de personas trans. Muchas personas me preguntan por qué las personas trans también podría ser un feminicidio, porque el motor de la agresión en un feminicidio es la identidad femenina, es la idea de dominación sobre esta identidad femenina. Y es algo que pasa bastante en los asesinatos de mujeres trans. Sí, hay asesinatos por homofobia, transfobia también, pero también hay feminicidios que van contra mujeres trans, y eso es algo que lo vemos bastante seguido, ¿no? Y en esa articulación, digamos, de lucha, diciendo el transfeminismo una resistencia desde los cuerpos, ¿cierto?, hasta el sistema de esta imposición patriarcal. ¿Cómo se relaciona el transfeminismo con la marea con el feminismo que está ahorita coyunturalmente azotando o liberando, ¿no? Tratando de crear esta ola que trata de crear y liberar el continente. ¿Cómo el feminismo, bueno, Cristina Vega siempre sabe, Cristina Gourmet, pues siempre sabe decir una frase que me encanta, que es que el feminismo es un movimiento social de protesta y propuesta. Y yo creo que eso es bastante acertado con lo que hemos venido haciendo algunos feminismos. Para mí, el transfeminismo sí es una herramienta que me ayuda a analizar cosas como, qué sé yo, la discriminación laboral, en un sentido amplio, para entenderlo también hacia personas de LGBT, trans, etc. Pero también es como esta idea de proponer algo, ¿no? Esa es la idea de la resistencia y por eso que es importante, ¿no? Nosotros, y en eso hablo como movimiento transfeminista, como movimiento trans, hemos realizado algunas críticas, hemos posicionado incluso algunas propuestas de ley que lastimosamente a veces por justo la dinámica del propio sistema no han logrado quedar como nos hubiese gustado, ¿no? Pero nosotros, más allá de generar un sentido normalizador, o sea, es un interés de generar una discusión dentro de no solo dentro del tema social, sino también dentro del aparato legislativo administrativo, ¿no? Que el aparato judicial entiende esta necesidad de, por ejemplo, entender las identidades de las personas trans, porque luego es eso lo que le va a permitir seguir un proceso de violencia, por ejemplo, y llegar a culminarlo de la manera adecuada y de que no dé a paso a injusticia o impunidad, ¿no? Que es lo que sucede, ¿no? Entonces, para nosotros el transfeminismo es esa posibilidad, ¿no? De proponer algo, de generar algo y sobre todo de criticar, o sea, de darle, de incomodarle a este sistema patriarcal, de incomodarle a esta visión binaria, de incomodarle a todo este sistema tan rígido sobre los sexos, sobre el sexo y el género, el sexo, cuerpo, género, deseo. Y proponer algo nuevo, ¿no? Demostrar que sí hay, primero que nada, sí hay otras visiones, y segundo, que debemos seguir escarbando en esa visión. Para finalizar, porque en realidad además deberemos hacer varias otras series, ¿no? Porque es un tema muy importante. Quería hacerte la pregunta, además de si el transfeminismo es una resistencia y es una forma, ¿no es cierto?, de tratar de romper el sistema. ¿Cómo ves la relación
del transfeminismo con la izquierda y con el marxismo, porque buscan, ¿no es cierto?, tener una sociedad equitativa, una sociedad que... ¿Cómo ves la relación? Yo creo que para muchas feministas sí el campo de lucha está dentro desde la visión de la izquierda. Lastimosamente, si bien no nos ubicamos dentro de los grupos de izquierda, es también por el pleito de las importancias dentro del movimiento, generalmente en el partido, ¿no? Y eso no es una lucha de hoy en día, eso ha pasado toda la vida. Tranquilamente podemos poner el ejemplo de Nela Martínez, ¿no? Nela Martínez fue la primera diputada que llega la primera mujer diputada que llega a ser electa, y a pesar de años y años y años de militancia en el Partido Socialista, ella lo consigue fuera del partido y sin el apoyo del partido, y en todas las memorias de todo el movimiento se le excluye. Entonces es horrible, es una práctica muy fea que yo creo que también deberíamos cuestionarnos. Nos pasa mucho, ¿no? Muchas feministas nos alejamos de los espacios de izquierda porque se nos calla con el tema de la importancia de ciertos temas, ¿no? Y no, o sea, a veces no se puede ver la interseccionalidad entre la lucha del movimiento trans con la lucha de clases, y yo lo acepto que tal vez algunas personas tengan la imposibilidad, pero no quiere decir que no lo hagamos. Hay mucha gente que sí lo hemos hecho. De hecho, yo conozco una tesis de la académica de la UNAM, que es una persona trans, Shinova Martínez. Ella tiene una tesis sobre marxismo y transfeminismo, ¿no? Y es muy interesante. Yo, por mi parte, puedo apoyar con un pequeño análisis, ¿no? Siempre se habla desde el marxismo, desde el tema de la clase, de cómo dar esa reivindicación desde la visión de clase. Bueno, yo te puedo contar que, por ejemplo, en la comunidad trans hay unas prácticas que están muy similares. Por ejemplo, el tema de cómo la identidad te genera como un tipo de vida que más o menos como que te posiciona y te determina una forma de vida. Muchas personas trans, especialmente mujeres trans, son botadas de la casa, tienen que salir a la calle desde muy tempranas edades y obviamente no pueden terminar sus estudios porque también hay violencia en el ámbito de educación, entonces terminan haciendo trabajo sexual. O terminan en peluquerías y eso. De hecho, son el mayor número de lugares donde se ubican laboralmente. Los hombres trans, en cambio, generalmente realizan albañilería y tipos de este tipo de actividades, ¿no? Entonces ya vimos cómo la identidad de estas personas les terminó determinando en este espacio, en el sistema económico, el capitalismo, ¿no? Le puso ese lugar, ¿no? Entonces, para mí hay un análisis de clase, evidentemente. Hay un análisis de clase ahí. Cómo estos sujetos están siendo puestos en este espacio y condenados a esta cierta actividad, este cierto estrato económico, este cierto estrato social, solo por tener esta identidad. Entonces, yo creería que los marxistas y las personas partes de los partidos tendrían que hacer ese esfuerzo y realizar este análisis. Y si no, bueno, está bien que también vengan a nuestros espacios pidiendo también esa información. A mí me han invitado por 2 años seguidos a los congresos del Partido Socialista, ¿no? Yo hablé, me he tomado con unas cosas un poco chistosas también, que yo les hablaba del comunismo y por ahí alguna de estas socialistas me dijo que no, que como el comunismo ya era demasiado, me dijo algo así, y era como, yo pensé que ese es el Partido Socialista, ¿cómo me iban a decir esto? Pero bueno, el punto es que tiene que haber más retroalimentación también en todos los espacios, ¿no? Llegar a entender un poco estos debates y no tenerlos solo desde el punto desde lo abstracto, ¿no? Porque la clase, si lo leemos así, tal vez no lo vamos a entender dentro de nuestro contexto, pero nosotros tenemos una realidad que sí podemos encontrar muchos de estos conflictos, especialmente en relación al capitalismo y más aún al tema del género, ¿no? De los roles patriarcales en relación a la dominación del hombre sobre la mujer, ¿no? Entonces yo creo que eso es un deber para ellos y para todos. Muchas gracias, Noa. Seguramente vamos a tener un segundo capítulo de esto y gracias. Bueno.